Historia real, la boda que terminó en terror, Rosa Salazar, 1882, Michoacán, multitud mortificada. ¿Te imaginas un pueblo entero celebrando una boda perfecta y, en cuestión de minutos, corriendo como si el mismo infierno se hubiera abierto en la plaza? A veces la tragedia no llega con gritos, llega con una verdad dicha a tiempo, y con una multitud que no sabe qué hacer con ella. Quédate hasta el final porque vas a llevarte 3 cosas muy concretas. Primero, el detalle exacto que hizo que una ceremonia impecable se partiera en 2. Segundo, cómo una sola voz puede prender el miedo colectivo como si fuera pólvora seca. Y tercero, lo que ocurrió después con las 2 mujeres que quedaron marcadas para siempre por esa tarde, cuando el pueblo juró que había visto la vergüenza caminar sobre un vestido blanco. El 18 de octubre de 1882 amaneció con una calma que casi daba rabia. En Pátzcuaro, el sol de octubre no quema como en otros meses. Calienta con suavidad, como si estuviera hecho para las fiestas, para los reencuentros, para las promesas. Sobre el lago, la luz se estiraba como una sábana brillante. El agua parecía quieta, pero en realidad siempre se está moviendo, como la gente, como los rumores, como las decisiones que nadie ve venir. A lo lejos, las islas se recortaban en el resplandor, silenciosas, y las canoas de los pescadores purépechas avanzaban con un ritmo paciente, dejando estelas que se borraban rápido, como si el lago no quisiera guardar huellas de nada. En el pueblo, desde temprano, se respiraba un tipo de emoción distinta. No era la emoción de una fiesta cualquiera. Era esa emoción que se siente cuando el prestigio se va a exhibir en público. Porque no se trataba solo de una boda, era la boda. La boda de Rosa Salazar, hija menor de don Eustaquio Salazar, hacendado de los que no solo tienen tierras, sino influencia. Y en esos años, la influencia era un idioma propio, se hablaba con dinero, sí, pero también con alianzas, con favores antiguos, con gente que te debía algo aunque no lo admitiera. La hacienda de San Sebastián se extendía hacia el este del lago como si alguien la hubiera dibujado para impresionar. Parcelas fértiles, sembradíos ordenados, cercos de madera fuerte, caminos internos por donde pasaban carretas sin parar. Allí había maíz, frijol, trigo, y un ganado que parecía multiplicarse solo, vacas robustas, ovejas de lana apreciada, todo bien cuidado porque don Eustaquio no era un hombre de improvisaciones. Tenía esa mirada de quien ve el mundo como un tablero, cada pieza en su lugar, cada persona cumpliendo su papel, cada cosa bajo control. Para muchos, era admirable. Para otros, era intimidante. Pero para todos, era una realidad, con los Salazar no se jugaba. Rosa tenía 23 años, y en el círculo al que pertenecía, 23 podía sentirse como una alarma escondida. No por la edad, sino por la costumbre. Había una prisa silenciosa que se ponía sobre las mujeres como un rebozo pesado, ya es tiempo, ya toca, ya se te va. Y Rosa lo sabía. Lo había escuchado en susurros, en visitas, en tardes de té donde el halago siempre venía con una advertencia. Porque Rosa era hermosa, sí, pero no solo por su rostro. Tenía una presencia que no se podía ignorar. Ojos negros profundos, piel morena clara con esa mezcla que el pueblo reconocía de inmediato, y un cabello oscuro que, cuando lo soltaba, parecía una sombra larga. Pero lo que más incomodaba a ciertos hombres no era su belleza, era su carácter. Rosa pensaba antes de hablar. Preguntaba. Dudaba de lo que le presentaban como destino. Había estudiado con tutores privados. Escribía con una letra precisa, leía con gusto, tocaba el piano no como adorno social, sino como alguien que de verdad entiende lo que está haciendo. Incluso podía sostener frases en francés, no para presumir, sino porque le gustaba aprender. Y esa clase de gusto, en una señorita, a veces se veía como peligro.
En Pátzcuaro se decía con una mezcla rara de orgullo y recelo: Rosa Salazar es muy lista, pero es difícil. Como si ser difícil fuera un pecado, y no una señal de que una mujer se estaba negando a vivir dormida. Don Eustaquio, sin embargo, no era de los que se dejaban llevar por el chisme. Era calculador. Había rechazado pretendientes con la misma facilidad con la que uno cierra una cuenta mal hecha. No iba a entregar a su hija menor a cualquiera. Esa boda tenía que servir para algo, para consolidar, para abrir puertas, para elevar aún más el nombre Salazar. Y entonces, 6 meses antes de la fecha que terminaría siendo recordada por generaciones, apareció el hombre que parecía encajar perfecto en los planes de don Eustaquio. Ernesto Villalobos llegó a Pátzcuaro enviado por su padre, don Rodrigo Villalobos, con el pretexto de abrir una sucursal de su negocio textil en la región. Los Villalobos eran conocidos en Morelia por mover telas finas, por importar novedades de Europa, por hablar de comercio como si hablaran de religión. Con seguridad, con contactos, con cartas de recomendación, con promesas que sonaban como futuro. Ernesto tenía 28 años, era alto, de cuerpo firme, el cabello castaño peinado hacia atrás con aceites perfumados, bigote recortado con exactitud, trajes oscuros de corte europeo y un reloj de bolsillo que consultaba como si el tiempo le perteneciera. En un pueblo donde muchos hombres todavía se vestían con la comodidad de la costumbre, Ernesto destacaba. Y él lo sabía. Caminaba con esa confianza de quien está acostumbrado a entrar a lugares donde otros piden permiso. Algunos lo envidiaban. Muchas miradas lo seguían. Y él, sin necesidad de decirlo, se alimentaba de eso. El primer encuentro con Rosa ocurrió en la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, en una misa dominical. Don Eustaquio, que detectaba oportunidades como quien huele lluvia antes de que caiga, lo invitó a sentarse con la familia. Lo presentó a doña Remedios, su esposa, y a sus hijas. La mayor, Eulalia, ya casada y viviendo fuera, estaba de visita por unos días. Rosa, la menor, fue la que dejó a Ernesto quieto por dentro, aunque por fuera mantuvo su sonrisa educada, esa sonrisa que una señorita aprende para no revelar demasiado. Desde ese día, Ernesto empezó a aparecer en San Sebastián con frecuencia. Siempre con un motivo formal, hablar de lana, de rutas comerciales, de acuerdos, de modernización, de lo que convenía para el negocio. Y don Eustaquio lo recibía encantado, porque para él no existían visitas inocentes. Todo tenía un propósito. Pero el verdadero motivo de Ernesto no era la lana ni los telares. Era Rosa. El cortejo se hizo como se hacía en ese tiempo, con reglas, con ojos encima, con puertas abiertas. Nunca estuvieron solos. Siempre había alguien cerca, una tía, la madre, alguna visita que casualmente se quedaba. Había chocolate servido en tazas de porcelana y conversaciones medidas y silencios que también decían cosas. Ernesto llevaba regalos pequeños, cuidadosamente elegidos, un abanico de encaje, un libro de poesía, una cajita de música que tocaba un vals suave. Nada era exagerado, pero todo estaba diseñado para transmitir lo mismo: puedo darte una vida que impresione. Rosa recibía las atenciones con educación. Agradecía. Sonreía cuando debía sonreír. Pero en su pecho se quedaba una sensación incómoda, una especie de nota mal puesta en una canción bonita. Ernesto hablaba de viajes, de planes, de conveniencia, de lo que se debe hacer. Hablaba como alguien que está construyendo una imagen más que una vida compartida. Casi nunca hablaba de lo que le dolía, de lo que le daba miedo, de lo que lo hacía humano. Y Rosa, sin saber todavía por qué, sentía que esa ausencia era importante. No era un defecto pequeño. Era un hueco. Aún así, la presión comenzó a cerrar el círculo. En una familia como esa,
el matrimonio no era solo asunto del corazón, era asunto del apellido. Don Eustaquio veía a Ernesto como el yerno ideal, buen nombre, dinero, contactos, futuro. Doña Remedios, por su parte, tenía una preocupación más simple pero igual de dura, quería ver a su hija colocada antes de que el tiempo y el chisme empezaran a morder. Rosa ya había rechazado varios pretendientes. En la lengua del pueblo, eso se traduce rápido en etiquetas: orgullosa, difícil, caprichosa. Así que cuando Ernesto pidió formalmente la mano de Rosa en junio, don Eustaquio aceptó sin dudar. Y Rosa, sintiendo el peso de las miradas, el peso del hogar, el peso de lo que se esperaba de ella, dio su consentimiento. No con alegría plena. Con esa esperanza que muchas mujeres se repiten para poder dormir: tal vez con el tiempo el cariño crece, tal vez mis dudas son nervios. Tal vez así es la vida. La fecha se fijó para el 18 de octubre. 4 meses para coser un vestido, para invitar a medio Michoacán, para ensayar sonrisas, para acomodar el futuro como se acomoda una mesa grande, con precisión y sin espacio para que algo se caiga. 4 meses también para empujar al fondo esas señales pequeñas que decían algo aquí no está bien. Señales que, cuando uno no quiere problemas, aprende a ignorar. La mañana de la boda, San Sebastián era un hormiguero desde antes del amanecer. En las cocinas, las ollas de cobre bullían sobre fogones de leña y el aire se llenaba de aromas pesados y dulces: canela, chocolate, pan recién horneado, especias, carne cocinándose lento. Las cocineras se movían como si el día les estuviera respirando en la nuca. Había mole preparado con paciencia, arroz rojo, frijoles con manteca, tamales dulces y salados, montañas de tortillas hechas a mano, dulces tradicionales apilados como tesoros. Todo era abundancia, pero no por generosidad, por mensaje. En ese tipo de bodas, la comida también habla. Y lo que decía ese banquete era claro: mírennos. En el ala principal, Rosa estaba en su habitación rodeada de mujeres. Doña Remedios dirigía todo con la precisión de quien cree que el orden puede protegerte de cualquier cosa. Habían traído una modista de Morelia. El vestido era un trabajo delicado: encaje blanco, satén, perlas cosidas una por una cola larga que parecía hecha para deslizarse como un río. Las tías opinaban de todo: del peinado, del velo, de la flor exacta en el tocado, del ángulo de la peineta. Eulalia ayudaba mientras sus hijos corrían por los pasillos, generando ese caos pequeño que a veces es la única señal de vida real en una casa demasiado controlada. Pero Rosa no sentía alegría. No la alegría que todos esperaban. Su rostro estaba pálido, y no era por emociones bonitas. Era otra cosa. Era un peso en el pecho que le crecía desde que abrió los ojos. Una aprensión sin nombre. A ratos miraba por la ventana hacia los árboles del jardín y le parecía que el día estaba demasiado quieto. Esa clase de quietud que no es paz, es contención. «Estás preciosa», le dijeron varias veces. «Tu padre está orgulloso. Vas a ser feliz». Y Rosa asentía, porque el papel se actúa aunque el cuerpo no lo sienta. Pero por dentro, la pregunta aparecía como una aguja: ¿y si no? En el patio, don Eustaquio supervisaba todo con su traje de charro impecable, como si cada botón y cada bordado fueran parte de su autoridad. Se levantó un toldo grande, se colocaron mesas con manteles blancos, flores frescas, música lista. Mariachis contratados, una pequeña orquesta para la cena. Afinaban instrumentos bajo la sombra de un fresno viejo, y cada acorde sonaba como promesa. Nadie sospechaba que esas mismas notas, horas después, serían tragadas por gritos. Ernesto había pasado la noche anterior en el pueblo, siguiendo la costumbre de no ver a la novia antes de la ceremonia.
Esa mañana asistió a una misa privada acompañado por su padre, don Rodrigo, que había viajado desde Morelia. Don Rodrigo era un hombre imponente, de mirada dura, de esos que hacen que la gente enderece la espalda sin darse cuenta. Su presencia no era de calidez. Era de control. Era el tipo de padre que no pregunta, ordena. La ceremonia estaba programada para las 4 de la tarde en la basílica. Y la basílica, ese día, parecía aún más grande. Retablos dorados, velas encendidas, olor a incienso mezclado con flores frescas y perfumes importados. El padre Anselmo, párroco respetado, aceptó oficiar personalmente. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que esa disponibilidad también se conseguía con generosidad. Porque en esos tiempos la religión y el prestigio caminaban juntos, aunque fingieran no conocerse. Conforme avanzó el día, llegaron invitados en carruajes y a caballo, hacendados vecinos, comerciantes de Morelia y Uruapan, funcionarios, familias con apellidos que sonaban como puertas abiertas. Los hombres con trajes al estilo europeo o con traje de charro, las mujeres con seda, corsés apretados, faldas amplias, sombrillas de encaje para el sol. El aire olía a perfume, a polvo de camino, a flores recién cortadas y a expectativa. Esa expectativa que se siente cuando un pueblo entero cree que va a presenciar algo grande. Y como todo el mundo estaba al tanto, don Eustaquio ordenó repartir comida y pulque a la gente humilde. No por caridad pura. Era costumbre, era estrategia, era parte del espectáculo. Desde el mediodía, la plaza estaba alegre. Música, risas, niños corriendo, mujeres comentando el vestido que todavía no veían, hombres hablando de negocios como si el mundo fuera estable. Pero mientras la fiesta se acomodaba como un escenario, en una casa modesta cerca del mercado se vivía otro clima. Ahí vivía Josefa Moreno, de 20 años, costurera. La conocían por su habilidad con la aguja y por esa belleza discreta que no se grita pero se nota. Josefa trabajaba desde que salía el sol hasta que el día se apagaba, porque era la única responsable de sus 3 hermanos menores. Su madre había muerto tiempo atrás, y la casa se sostenía con puntadas, con arreglos, con dobladillos, con encargos de señoras que pagaban poco y exigían mucho. Esa mañana, Josefa no estaba pensando en telas ni en medidas. Tenía la mirada fija en un vestido a medio terminar, pero sus manos se movían por costumbre, no por calma. En una mano sostenía una carta arrugada de tanto leerla. La letra era elegante, educada, fría. De esas letras que se escriben desde arriba, con la seguridad de quien cree que su palabra pesa más que la vida de alguien. Josefa conocía a Ernesto Villalobos desde mucho antes que Rosa Salazar. 5 años atrás, cuando Ernesto pasó por Pátzcuaro durante un viaje, se alojó en una casa de huéspedes donde la madre de Josefa trabajaba. Josefa tenía 15. Era tímida, inexperta, con esa inocencia que en un pueblo se cuida como si fuera patrimonio. Ernesto tenía 23 y una habilidad peligrosa, sabía decir exactamente lo que alguien joven necesitaba escuchar. Durante semanas la llenó de atenciones, listones, un espejo pequeño, dulces, palabras que parecían poesía, promesas que sonaban como destino. Para Josefa, que nunca había recibido ese tipo de mirada, aquello se sintió como amor. ¿Cómo no iba a creerlo? Cuando alguien te mira como si fueras importante en un mundo que apenas te nota, te vuelves vulnerable sin darte cuenta. Ernesto le prometió que volvería, que hablaría con su padre, que encontraría la manera. Prometer, para él, era fácil. Cumplir, era otra cosa. Cuando tuvo que regresar a Morelia, la dejó con esperanza. Y la esperanza, en Josefa, se convirtió en espera. Al principio llegaron cartas. Luego llegaron menos. Después ya no llegó nada.
Josefa escribió también. Mandó palabras, preguntas, miedo. No recibió respuesta. Y el silencio, cuando te deben una verdad, duele como una humillación lenta. 2 meses después de la partida de Ernesto, Josefa descubrió que estaba embarazada. En una sociedad donde el honor de una mujer podía decidir su futuro entero, aquello era una sentencia. No era solo miedo, era vergüenza impuesta. Era el terror de que el pueblo lo supiera, de que sus hermanos pagaran la cuenta, de que la vida se cerrara como una puerta. Cuando su madre se enteró, primero se quedó muda, luego lloró, luego se enojó, y al final tomó una decisión pensando en sobrevivir. Mantuvieron el embarazo oculto lo más que pudieron. Está enferma, necesita reposo, no puede salir. Josefa dejó de aparecer. Se volvió rumor. Se volvió sombra. El bebé nació una noche de tormenta, con lluvia golpeando el techo como si el cielo también estuviera furioso. Una partera de confianza ayudó. Nació un niño pequeño, frágil, y Josefa lo miró con una mezcla de amor y pánico. En ese rostro estaba todo, la prueba, el secreto, el futuro en peligro. Y también estaba el vínculo que nadie podía borrar. La madre de Josefa decidió que el niño debía ser entregado a otra familia. No porque Josefa no lo amara, sino porque, según ella, era la única salida para salvar la reputación, para evitar la ruina. Se eligió a una pareja de Uruapan que no podía tener hijos. Se hizo en secreto. Oficialmente, se dijo otra cosa. Y Josefa nunca volvió a ver al niño. Ni siquiera tuvo un adiós digno. Solo el vacío. Poco después, la madre enfermó y murió. Y Josefa quedó sola con 3 hermanos, con un oficio, con una herida que nadie veía, y con una rabia que no sabía todavía cómo usar. Se obligó a seguir. Trabajó más. Rechazó pretendientes humildes. No por orgullo, sino por miedo de construir otra vida sobre mentira. Vivía, pero como quien camina con una piedra dentro. Hasta que Ernesto regresó a Pátzcuaro. La primera vez que Josefa lo vio en la plaza fue como sentir que el tiempo se doblaba. Ernesto reía con hombres de negocios, cómodo, intacto, como si nunca hubiera dejado destrucción detrás. Josefa sintió un golpe en el estómago. Sus miradas se cruzaron y Ernesto mostró algo que duró un segundo, sorpresa, incomodidad, tal vez culpa, y luego desvió la vista como si mirarla fuera peligroso. Siguió hablando. Siguió viviendo. Como si ella no existiera. Y entonces llegaron los rumores del cortejo con Rosa Salazar. La gente lo decía con emoción, qué pareja, qué boda, qué fortuna. Para Josefa, cada comentario era una cuchillada lenta. La escuchaba en el mercado, en la iglesia, en casas donde entregaba costuras. Y su rabia empezó a transformarse en una decisión, porque una cosa es perderlo todo en silencio, y otra ver cómo el mismo hombre se va a llevar una vida limpia como si nada. Josefa le escribió pidiendo hablar. No lo insultó. No lo amenazó. Solo pidió una conversación. La respuesta de Ernesto llegó fría, corta, cruel en su educación, habló de un error juvenil, dijo que ya no importaba, insinuó que cualquier insistencia sería vista como extorsión, y dejó caer una advertencia con el peso de su apellido. No solo la negó. La humilló otra vez. Como si ella fuera el problema por existir. Esa carta fue el punto de quiebre. Porque la tristeza puede hacerte pequeño. Pero la humillación puede despertar algo que ya no se duerme. Josefa pasó días peleando consigo misma. ¿Tenía derecho de intervenir? ¿Tenía obligación de advertir a Rosa? ¿O debía callar y dejar que el mundo siguiera? Cada opción tenía un precio. Si hablaba, podía destruirse.
Si callaba, podía condenar a otra mujer a una vida de mentira. Y esa idea la perseguía como un ruido constante, una mujer entrando a una jaula sin saberlo. El día de la boda, mientras el pueblo cantaba y la plaza se llenaba, Josefa estaba en su taller con la carta arrugada en la mano. Sus hermanos le hablaron de la música, de la comida repartida, del ambiente alegre. Josefa fingió una sonrisa, los mandó a disfrutar, les pidió cuidado. Y cuando se quedó sola, miró hacia el rincón donde guardaba cartas viejas, pruebas que eran como brasas. Podían quemar a Ernesto, y también podían incendiarla a ella. En la hacienda, Rosa estaba lista. Vestida como una imagen perfecta para el mundo. Pero por dentro, su intuición le apretaba el pecho. No era cobardía. Era ese instinto raro que algunas personas tienen y que, si lo ignoras, te cobra caro. A las 3 de la tarde, la procesión salió hacia el pueblo. Carruajes adornados con flores, caballos blancos, gente alineada en el camino. Niños corriendo. Pañuelos agitados. Bendiciones lanzadas al aire. Campanas repicando desde la basílica como si estuvieran anunciando algo sagrado. La plaza era un escenario, y todos se sentían parte de la escena. Dentro de la basílica, Ernesto esperaba junto al altar. Traje impecable. Rosa blanca en el ojal. Apariencia perfecta. Pero había señales pequeñas que solo se ven cuando uno sabe mirar, la mandíbula tensa, los dedos moviéndose sin querer, la rigidez en la respiración. No era emoción. Era control. Como si el cuerpo supiera que algo estaba por romperse. Y entonces el carruaje llegó. Rosa descendió del brazo de su padre. La multitud aplaudió. Ella sonrió apenas, como si esa sonrisa fuera prestada. Subieron los escalones hacia la entrada principal de la basílica, y el sol cayó sobre el encaje de su vestido como si quisiera hacerlo brillar una última vez. Fue justo ahí, en el punto exacto donde todo debía ser perfecto, cuando Josefa apareció entre la gente. No llegó caminando tranquila. Llegó como quien se arroja al agua sin saber nadar. Abriéndose paso a empujones, con el corazón golpeándole fuerte, con las cartas guardadas como una arma de papel, con la garganta seca. Sabía que lo que iba a hacer podía destruirla. Sabía que los Villalobos no perdonaban humillaciones. Pero también sabía algo peor: si callaba, esa boda no solo uniría dos apellidos, uniría a Rosa con el tipo de hombre que ya había probado que podía abandonar sin remordimiento. Si esta historia ya te está apretando el pecho, quédate. Suscríbete si quieres más relatos así, contados completos, sin dejar lo importante a medias. Porque lo que viene ahora no es un simple escándalo. Es el segundo exacto en que una sola voz, frente a una basílica llena, puede convertir un sí en una estampida. Josefa llegó al frente cuando Rosa estaba a un paso de entrar. La plaza estaba llena de ojos. El aire olía a incienso, a sudor, a flores aplastadas por tanta gente. Y justo cuando Rosa levantó el pie para cruzar el umbral, Josefa respiró como si le fuera la vida en eso, y gritó para que todos la escucharan. «Esperen», gritó Josefa, y esa sola palabra se sintió como si alguien hubiera soltado un látigo en medio de una fiesta. El murmullo de la plaza se cortó de golpe, no porque la gente fuera obediente, sino porque el tono de Josefa no sonaba a chisme ni a broma. Sonaba a urgencia. Sonaba a alguien que ya se decidió, aunque le tiemble todo por dentro. Rosa se quedó con el pie suspendido un segundo, a punto de cruzar la entrada de la basílica. Don Eustaquio apretó el brazo de su hija con fuerza, más por instinto que por intención, como si quisiera protegerla de lo que fuera que venía caminando hacia ellos. La gente se abrió apenas, lo suficiente para dejar ver a Josefa.
Tenía el cabello recogido de cualquier manera, el vestido sencillo y arrugado por los empujones, los ojos brillantes y secos al mismo tiempo, como si hubiera llorado por dentro durante años y ese día ya no le quedaran lágrimas bonitas, solo lo inevitable. En el bolsillo del delantal traía el fajo de cartas doblado, pesado no por el papel, sino por lo que significaba. Don Eustaquio la miró de arriba abajo con una rabia que parecía más vergüenza que enojo. En su mundo, el orden era sagrado. Y esa muchacha estaba manchando el altar, pero no con lodo, con incertidumbre. ¿Quién es usted?, soltó con voz dura, lo suficientemente alta para que la escucharan los cercanos, lo suficientemente baja para que todavía sonara como un hombre que controla la escena. ¿Qué significa esta falta de respeto en un día como hoy? Josefa tragó saliva. En esa plaza había cientos de ojos, y no eran ojos amables. Había curiosidad, había burla, había juicio, había ese hambre humana por ver caer algo que parecía demasiado perfecto. Por un instante, la vergüenza quiso subírsele a la cara como un incendio. Su cuerpo entero le pidió retroceder, hacerse chiquita, volver a ser invisible. Pero no retrocedió. Solo levantó un poco la barbilla, como quien se obliga a respirar en medio de agua fría. Perdón, dijo, y la palabra no sonó a disculpa, sonó a trámite. Perdón por interrumpir, pero hay cosas que deben saber antes de que esa puerta se cierre. El murmullo creció como olas pequeñas chocando entre sí. Algunas mujeres se llevaron la mano al pecho. Unos hombres soltaron una risa nerviosa, esa risa que aparece cuando alguien cree que se viene el espectáculo. Don Eustaquio dio un paso hacia ella, listo para cortar la escena. Guardias, ordenó sin mirar atrás. Dos hombres de la hacienda se movieron de inmediato entre la gente, abriéndose paso con la autoridad que da el dinero. Josefa sintió el golpe del miedo en el estómago. No era miedo al golpe físico. Era miedo a que la callaran justo antes de decir lo que vino a decir, y que todo lo que había cargado se quedara otra vez sin salida. Pero antes de que los guardias la tocaran, Rosa levantó la mano. Fue un gesto pequeño, casi elegante, pero firme. No alzó la voz. No hizo drama. Solo dijo, esperen. Don Eustaquio se giró, sorprendido. En el rostro de su hija vio algo que no le gustó, decisión. Esa decisión silenciosa que Rosa tenía desde niña y que a veces él confundía con terquedad, sin darse cuenta de que era carácter puro. Rosa, no seas. Padre, lo cortó ella, y su tono no fue rebelde, fue claro. Déjela hablar. La plaza se tensó. Cuando una señorita de buena familia decide escuchar a una costurera en público, algo se mueve en el aire. Rosa miró a Josefa de frente, sin desprecio, sin superioridad. La miró como se mira a alguien que trae una noticia que puede cambiar tu vida. Dime tu nombre, pidió Rosa, y dime qué es lo que según tú debo saber. Josefa sintió que el corazón le golpeaba tan fuerte que la voz le iba a salir rota. Inspiró, contó 2 segundos con la cabeza y entonces habló. Me llamo Josefa Moreno. Soy costurera aquí en Pátzcuaro. Hizo una pausa, porque en esa pausa estaba el precipicio. Y luego lo dijo, sin adornos, porque ya no había forma bonita de decirlo. Hace 5 años. Ernesto Villalobos me prometió que volvería por mí. Me habló de matrimonio. Me deshonró, y cuando quedé embarazada, me dejó sola. Ese hijo existió. Ese hijo fue suyo. El silencio que cayó no fue un silencio normal. Fue un silencio espeso, casi físico, como si alguien hubiera tapado el sonido con una manta. Se escuchó el aire entrar por narices nerviosas. Se escuchó el aleteo de una paloma. Se escuchó, a lo lejos,
Una campana que seguía sonando como si la basílica no supiera que el mundo acababa de cambiar en su entrada. Rosa no se movió. Su cara se quedó quieta, pero sus ojos se oscurecieron como el lago cuando viene viento. Don Eustaquio se puso pálido. No por compasión. Por humillación. Por la sensación de que lo estaban exponiendo frente a todos. Y la gente, que había estado conteniendo el aliento, empezó a soltarlo en forma de murmullos. ¿Cómo? ¿Embarazada? Y ahora lo viene a decir hoy. ¡Qué vergüenza! A lo mejor es mentira. No, mira cómo tiembla. Dentro de la basílica, el ruido llegó como un golpe de agua contra piedra. Los invitados cercanos a la puerta voltearon. El padre Anselmo frunció el ceño. Ernesto, que llevaba minutos esperando el momento exacto en que Rosa aparecería del brazo de su padre, sintió un escalofrío que no tuvo nada de romántico. Miró a su padre, don Rodrigo, y vio en su cara la misma cosa, alerta. Don Rodrigo avanzó hacia la entrada como quien va a cerrar una llave antes de que el agua inunde una casa. Ernesto lo siguió, con el cuerpo rígido. Cuando Ernesto asomó y vio a Josefa, lo reconoció al instante. Y no fue reconocimiento de cariño. Fue reconocimiento de peligro. El color se le fue de la cara como si el miedo le succionara la sangre. Por un segundo, su cuerpo no supo qué hacer, retroceder o atacar. Y ese segundo fue suficiente para que Rosa entendiera algo sin que nadie se lo explicara. Porque hay verdades que no se prueban con papeles, se prueban con la reacción de quien se siente atrapado. Rosa lo miró directo, y en la plaza, entre tanta gente, pareció que solo existían ellos dos y el aire entre ambos. Es verdad, dijo Rosa, y no sonó como pregunta. Sonó como una puerta cerrándose. Es verdad, ¿no es así? Ernesto subió 2 escalones rápido, como si la velocidad pudiera borrar el pasado. Rosa, por favor. Esto es un malentendido. Esta mujer está confundida. Está. No estoy confundida, lo interrumpió Josefa, y esta vez su voz salió más firme, no porque ya no tuviera miedo, sino porque el miedo, cuando se sostiene demasiado tiempo, se convierte en otra cosa. Josefa metió la mano al bolsillo, sacó el fajo de cartas y lo levantó para que todos lo vieran. Tengo sus cartas. Su letra. Sus promesas. Sus palabras. Cartas donde me habla de futuro, de hablar con su padre, de volver. ¿También eso es un malentendido? El murmullo creció. Alguien se empinó para ver mejor. Una señora se tapó la boca con el abanico como si así pudiera ocultar el escándalo. Un hombre soltó un Jesús bendito en voz baja. Don Eustaquio dio otro paso, esta vez hacia Ernesto. Su voz salió rota de rabia y de vergüenza. Respóndeme, Villalobos. Aquí. Ahora, ¿es cierto o no? Ernesto abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Buscó el tipo de palabras que usa un hombre acostumbrado a negociar, palabras que no dicen nada y, aún así, suenan a explicación. Don Rodrigo, detrás, le puso una mano en el hombro. No fue un gesto de apoyo. Fue un recordatorio de poder. Responde, ordenó don Rodrigo, y esa sola palabra hizo que Ernesto tragara saliva como si lo estuvieran obligando a comer vidrio. Hubo, hace años. Una indiscreción, dijo Ernesto, y el modo en que dijo indiscreción fue lo que le encendió a la gente el enojo. Porque para él, todo eso era una anécdota. Pero esta mujer exagera. No hubo promesa seria. Y sobre el hijo, no hay forma de verificar nada. El rostro de Josefa se quebró. No porque no estuviera preparada para la negación, sino porque escucharlo así, tan frío, tan cómodo en su mentira, le abrió otra vez la herida como si fuera nueva.
Mentiroso. Gritó, y ahora sí, las lágrimas le salieron, calientes, sin permiso. Me dijiste que me amabas. Me dijiste que hablarías con tu padre. Te escribí, te esperé. Tuve que entregar a mi hijo porque estaba sola, y ahora dices que exagero. Ahí fue cuando algo se movió en la multitud. Porque incluso en una época donde muchos hombres se salían con la suya, la gente entendía una cosa: si una mujer se atreve a exponerse así en público, con ese riesgo, no lo hace por diversión. Y además, el lenguaje del dolor es difícil de fingir. A la gente se le erizó la piel. No por morbo, sino por esa sensación amarga de estar viendo algo real, algo que se escondía debajo de los trajes finos. Rosa respiró hondo. Se llevó una mano al velo. Por un segundo, su gesto pareció lento, como si el tiempo se estirara para darle un espacio. Y luego, con una calma que sorprendió a todos, empezó a quitarse el velo. Ese sonido leve del encaje moviéndose fue más fuerte que cualquier grito. Porque el velo no era solo un adorno. Era símbolo. Era el último paso antes de convertirse en esposa de alguien. Rosa lo sostuvo, lo miró un instante como quien mira un objeto que ya no le pertenece, y entonces habló. No puedo. Ernesto dio un paso hacia ella, desesperado por recuperar el control del guión. Rosa, por favor, lo que pasó fue antes de ti. Yo te amo. Podemos superar esto. Es solo. No es solo tu pasado, lo cortó Rosa, y su voz ya no era suave. Era firme, clara, audible para los que estaban cerca. Es quien eres. Un hombre que puede abandonar a una mujer, dejar que ella cargue sola con todo, y luego venir a pararse aquí, frente a Dios y frente a un pueblo entero, como si nada. Y cuando esa mujer habla, tú la llamas exagerada. Eso no es un error. Eso es falta de honor. Se hizo otro silencio, pero esta vez no fue un silencio de sorpresa, fue un silencio de aceptación. Como si la plaza entera, sin ponerse de acuerdo, entendiera que algo se acababa de romper. Rosa miró a Josefa. Y lo que dijo después no fue dramático. Fue humano. Gracias, murmuró. Gracias por venir, aunque te costara. Gracias por decirlo. Josefa no supo qué hacer con esa gratitud. Le tembló la boca. Asintió apenas, como quien recibe agua después de mucho tiempo. Rosa entonces se giró hacia la gente y levantó la voz lo suficiente para que el mensaje corriera como chispa. La boda ha sido cancelada. Hubo un segundo de quietud, y luego el pueblo reaccionó como reacciona la gente cuando se cae una estatua. Unos sienten alivio, otros sienten rabia, otros sienten miedo porque no saben qué pasa ahora. Se canceló. La novia dijo que no. El Villalobos deshonró a una muchacha del pueblo. El rumor se multiplicó como si la plaza tuviera 1000 bocas. Si hasta aquí sigues con el corazón apretado, no te vayas. Suscríbete si quieres más historias así, porque lo que viene es el momento exacto en que el escándalo deja de ser palabras y se convierte en pánico real, del que la gente huye sin entender siquiera de qué está huyendo. Don Rodrigo tomó a Ernesto del brazo con fuerza. Nos vamos, dijo entre dientes. Pero irse en una plaza llena es una idea bonita, no una realidad. La gente ya se estaba moviendo, empujándose para ver, para opinar, para acercarse o alejarse. Un hombre gritó vergüenza hacia Ernesto, y otro lo repitió, y otro más, y pronto fue un coro irregular, vergüenza, vergüenza. No era un hinchamiento organizado, pero era peor para un hombre como Ernesto, era el juicio público. Y el juicio público, en un lugar así, puede prender fuego sin necesidad de una antorcha. Una piedra voló. Nadie supo de dónde salió.
Tal vez de un joven que quiso defender el honor del pueblo. Tal vez de alguien que solo quería ver sangre. Tal vez de un borracho con ganas de protagonismo. La piedra golpeó a un guardia de la hacienda en la frente. El hombre se llevó la mano a la cabeza y la sangre apareció de inmediato, oscura, escandalosa contra el blanco del día. Alguien gritó, lo atacaron, y esa frase fue gasolina. Porque cuando la gente escucha ataque, su cuerpo entiende peligro aunque la mente no entienda nada. El miedo corrió como un animal suelto. Las señoras empezaron a gritar. Los niños, que no comprendían el escándalo, sí comprendían el tono del pánico y empezaron a llorar buscando manos conocidas. Los hombres se empujaron. Unos querían salir. Otros querían acercarse. Los caballos amarrados cerca se asustaron con el ruido y comenzaron a jalar de los amarres. Uno se soltó y salió galopando por las calles empedradas. El sonido de casco sobre piedra se mezcló con gritos, con insultos, con llanto. En segundos, la plaza dejó de ser fiesta y se volvió estampida. Don Eustaquio reaccionó con el cuerpo antes que con la cabeza. Rodeó a Rosa con los brazos como si él mismo fuera un muro. Al carruaje, gritó a sus hombres. «Saquen a mi hija de aquí». Pero avanzar era como querer caminar contra agua fuerte. Alguien pisó la cola del vestido de Rosa. La tela se tensó. Rosa sintió un tirón y luego el sonido seco del encaje rompiéndose. Ese sonido, para ella, fue más doloroso que el empujón, porque fue la prueba física de algo que ya intuía. Todo lo perfecto es frágil cuando la verdad entra a la fuerza. El velo se le atoró en un hombro, alguien lo jaló sin querer, su peinado empezó a deshacerse. Rosa tragó aire con dificultad. No por asfixia literal, sino por la sensación de estar viviendo un sueño torcido. La gente la tocaba sin querer. Manos que empujaban, codos que golpeaban. En medio de eso, Rosa tuvo un pensamiento raro y claro: si esto no hubiera pasado hoy, me habría roto por dentro después. Josefa también quedó atrapada. Quiso retroceder apenas sintió que la plaza se volcaba, pero la multitud la empujó hacia adelante. Se llevó un golpe en el hombro, luego otro en el brazo. Tropezó con un borde de piedra y casi cayó. Se sostuvo del brazo de un hombre, pero el hombre la apartó como si ella fuera contagio. Josefa sintió un terror distinto, uno que no venía de la gente, sino de lo que había soltado. Esto ya no se puede parar, pensó. Esto ya no depende de mí. El padre Anselmo salió de la basílica e intentó levantar la voz. Calma, esto es casa de Dios. Hizo la señal de la cruz, trató de imponer algo de orden. Pero su voz fue tragada por el ruido. Cuando el miedo entra al cuerpo de una multitud, ni siquiera Dios se escucha claro. En una esquina del mercado, algunos puestos se volcaron. No por maldad, sino por empujones. Pero en el caos siempre aparecen los oportunistas. Alguien metió mano donde pudo, frutas, objetos, telas. Un comerciante volvió y vio su mercancía desaparecida. Gritó. Otro le gritó de regreso. En el ruido, las acusaciones fueron chispas. Y entonces ocurrió lo que terminó de torcer el día. Un puesto de velas se volcó. Varias velas encendidas cayeron sobre telas secas apiladas. Fue cuestión de segundos, una flama pequeña se convirtió en un borde de fuego que mordió como si tuviera hambre. Fuego. Gritó alguien, y esa palabra volvió a encender el pánico con una fuerza nueva, porque el fuego es algo que la gente entiende de inmediato. No importa el chisme ni el honor, el fuego sí se siente como amenaza real. Un grupo de hombres formó una cadena improvisada desde la fuente de la plaza. Pasaban cubetas de agua con manos temblorosas. Algunos tiraban agua donde no era. Otros tropezaban.
El humo subió oscuro, manchando el cielo claro de octubre como si alguien hubiera aventado una mala señal. Lograron sofocar las llamas antes de que alcanzaran estructuras grandes, pero el daño ya estaba hecho, la plaza olía a tela quemada y a miedo. Mientras tanto, don Rodrigo empujaba a Ernesto hacia un callejón lateral. Allí había menos gente. Allí la salida todavía parecía posible. Don Rodrigo no le habló como padre preocupado, le habló como juez. «Eres un idiota», le escupió en voz baja. «¿Cómo dejaste rastro, cartas, pruebas, en qué estabas pensando?» Ernesto, pálido, con la boca seca, solo pudo murmurar algo sobre juventud, sobre no era serio, sobre ella exagera. Don Rodrigo lo cortó con una mirada. «No me interesa tu explicación. Me interesa el daño. Y el daño es enorme». En otro punto, los hombres de don Eustaquio lograron abrir un espacio para Rosa a empujones, con órdenes, con fuerza. La llevaron al carruaje. Doña Remedios apareció con el rostro desencajado, llorando como si le hubieran arrancado el corazón en la plaza. Abrazó a su hija con desesperación. «Mi niña, mi niña». Rosa respiró como pudo y, aunque su vestido estaba rasgado y manchado, dijo algo que parecía increíble en medio del caos: «Estoy bien». No estaba bien en el sentido normal. Estaba viva. Estaba a salvo. Y por dentro, una parte de ella sentía algo parecido a alivio, aunque ese alivio le diera vergüenza sentirlo. «A la hacienda», ordenó don Eustaquio al cochero. «Rápido». El carruaje avanzó con dificultad entre calles llenas, entre otros carruajes atascados, entre gente que corría sin rumbo. La rueda golpeó piedras, el caballo resopló asustado. A lo lejos, todavía se escuchaban gritos. Josefa, golpeada, con el vestido roto y un zapato perdido, logró salir hacia el borde de la plaza. Se apoyó contra una pared y respiró con desesperación, como si acabara de salir del agua. Una vecina, doña Refugio, apareció a su lado. «Niña, estás herida», dijo, y no sonaba a chisme, sonaba a preocupación real. Josefa quiso negarlo, pero el cuerpo le dolía. «Necesito llegar a mi casa», murmuró. Doña Refugio la tomó del brazo. «Ven. No camines sola». Luego, casi en seco, Eto le soltó una frase que pesó más que cualquier golpe: «Lo que hiciste fue valiente, o muy peligroso. A lo mejor las dos. Pero esa muchacha Salazar tuvo suerte de escucharte hoy». Josefa no respondió. ¿Por qué lo que le estaban haciendo adentro era otra pregunta, una pregunta amarga? ¿Y ahora qué me van a hacer? Esa noche, el pueblo siguió hablando como si hablar pudiera calmar el temblor. Las versiones se inflaron. Que si hubo muertos, que si casi linchan al novio, que si el incendio fue provocado, que si Josefa era una loca, que si Josefa era una heroína. Cada boca acomodaba la historia a su gusto. Y en medio de todo eso, las dos familias regresaron a sus casas con una misma sensación distinta: nada iba a volver a ser igual. En San Sebastián, el banquete seguía servido, intacto en gran parte, como una burla. Mesas llenas, olores de comida de fiesta, músicos callados con los instrumentos en las manos sin saber qué hacer. Los invitados que lograron llegar se agruparon bajo el toldo, hablando al mismo tiempo. Había señoras desmayadas, abanicos moviéndose rápido, hombres caminando de un lado a otro calculando qué conviene decir y a quién. Porque en esos círculos, el honor no se vive, se administra. Don Eustaquio subió al balcón que daba al jardín. Se paró recto, con el rostro duro. Por dentro estaba destrozado, humillado, furioso, preocupado por Rosa. Pero por fuera se puso la máscara de dueño del mundo. «Señoras y señores», anunció, «hemos vivido acontecimientos desafortunados.
La boda ha sido cancelada. Les ofrezco disculpas por el susto y por la confusión. Un murmullo nervioso corrió entre los presentes. Alguien, un hacendado vecino, se atrevió a preguntar lo que todos ya tenían en la lengua: «Don Eustaquio, ¿es cierto lo que dijo esa muchacha?». Don Eustaquio no titubeó. Y esa decisión, dicha en voz alta, cambió la historia de ese día, porque pudo haberlo negado, pudo haberlo tapado, pudo haber comprado silencio. Pero eligió otra cosa. «No tengo razones para dudar de la palabra de la señorita Moreno», respondió. «Y más importante aún, mi hija ha tomado su decisión. Rosa no se casará con Ernesto Villalobos. Y yo respaldo esa decisión». Esa frase cayó como piedra en agua quieta. Porque no era común que un hombre poderoso respaldara públicamente a su hija cuando eso significaba romper una alianza conveniente. Algunos invitados se miraron entre sí, incómodos, sintiendo que habían presenciado no solo un escándalo, sino una ruptura real. «El banquete sigue servido», continuó don Eustaquio, como queriendo cortar el tema antes de que lo devorara. «Quien quiera quedarse, que coma. Quien quiera marcharse, lo comprendo». Unos se fueron de inmediato. Otros se quedaron, no por hambre, sino por morbo. Porque la comida llena el estómago, pero el chisme llena otra cosa. Los Villalobos no aparecieron en la hacienda. Don Rodrigo, apenas logró sacar a Ernesto del pueblo, ordenó empacar esa misma noche. «Nos vamos», dijo, y en su voz no había discusión. Los sirvientes se movieron rápido sin mirar a Ernesto. Y Ernesto, sentado un momento en la orilla de la cama, se agarró la cabeza como si el mundo le hubiera cambiado de forma. No sentía remordimiento. Sentía rabia. Rabia por haber sido expuesto, no por lo que hizo. En la casa de Josefa, cerca del mercado, los hermanos la esperaban pálidos en la puerta. Nicolás, el pequeño, corrió hacia ella. «Josefa». Dicen que hubo un tumulto, dicen que tú, Josefa, lo abrazó fuerte. El niño temblaba. Y ahí, por primera vez en todo el día, a Josefa se le quebró algo de verdad. No el valor. El cansancio. «Entren», pidió con urgencia. «Cierren la puerta. No abran a nadie si yo no estoy enfrente». ¿Me oyeron? Los niños asintieron sin comprender del todo, pero entendiendo el miedo en la voz de su hermana. Dentro, el olor a hilo y tela, ese olor cotidiano, la golpeó con una nostalgia rara, como si esa casa fuera de pronto un lugar frágil. Josefa se apoyó en la mesa del taller, sintió el hueco del pie donde le faltaba el zapato y pensó lo inevitable: si vienen, si los Villalobos vienen, ¿qué hago? Al día siguiente, el pueblo despertó como despierta uno después de una pesadilla, con la sensación de que algo pasó, pero el cuerpo todavía lo está procesando. Los rumores ya viajaban por caminos hacia Morelia y Uruapan como si fueran más rápidos que los carruajes. En las cantinas, en los mercados, en los patios, la gente repetía la historia agregando detalles para hacerla más impresionante. Y en esa repetición, Josefa empezó a sentir el verdadero peso de su decisión. Porque decir la verdad en público no solo te libera, también te expone. 2 días después, el golpe llegó. Josefa estaba cosiendo cuando escuchó un carruaje detenerse afuera. El sonido de ruedas y caballos le apretó el pecho. Los niños se asomaron por la rendija de la ventana y se quedaron quietos. Tocaron la puerta. Josefa respiró hondo y abrió. Entraron 3 hombres bien vestidos, con esa actitud de quien cree que la educación lo autoriza a amenazar. El que iba adelante se presentó con una sonrisa pequeña y peligrosa. «Licenciado Armando Sosa. Represento a la familia Villalobos». Las palabras familia Villalobos no eran un nombre. Eran un aviso.
Señorita Moreno, continuó el abogado, la familia Villalobos considera que usted ha cometido difamación y ha perturbado la paz pública. Se están evaluando acciones legales. Josefa dejó la aguja con calma forzada. Sintió que el aire se le hacía delgado. Pensó en la cárcel, en el trabajo que se le cerraría, en los niños, en la ruina. Pero también pensó en algo que ya no podía soltar: si me retracto, vuelvo a ser esclava. Yo dije la verdad, respondió con voz baja. Tengo cartas. Pruebas. El abogado sonrió como si la ingenuidad le diera ternura. Cartas que pueden falsificarse. O interpretarse. Usted entiende, una cosa es lo que usted cree que pasó. Otra es lo que puede probar ante quienes importan. Hizo una pausa y remató con la frase más cruel por lo tranquila: a veces lo mejor para una mujer es callar. Josefa apretó los puños. No me retractaré. El abogado suspiró como quien escucha una necedad. Entonces deberá aceptar las consecuencias. En ese instante, se escuchó otro carruaje afuera. Pasos firmes. La puerta volvió a abrirse y entró don Eustaquio Salazar acompañado por su propio abogado. El cuarto pareció hacerse más pequeño con su presencia. Los hombres de Villalobos se tensaron. Don Eustaquio no gritó. No necesitó. Miró al licenciado Sosa con una frialdad que era más efectiva que cualquier amenaza. Caballeros, dijo, esta conversación termina aquí. Don Eustaquio, con todo respeto, esto no concierne a... Concierne absolutamente, lo cortó don Eustaquio. Esta mujer tuvo el valor de decir la verdad cuando era más fácil callar. Y mi hija me pidió que me asegurara de que no sufriera represalias por hacer lo correcto. Si la familia Villalobos quiere pleito, lo tendrá conmigo. Y le aseguro que mis recursos y conexiones no son menores. Los abogados guardaron papeles, se ajustaron los portafolios. La superioridad se les cayó un poco de la cara. Solo cumplimos con informar, murmuró Sosa. Ya informaron, respondió don Eustaquio. Ahora retírense. Cuando la puerta se cerró, Josefa sintió que el cuerpo se le aflojaba. Las lágrimas le subieron, no de tristeza, sino de alivio puro. Don Eustaquio, yo. No sé cómo agradecerle. No me agradezca, dijo él, y su voz sonó cansada por primera vez. Me debe menos de lo que cree. Yo debí haber visto antes lo que usted vio. Y mi hija merece una vida digna. Josefa tragó saliva. ¿Y si vuelven? Don Eustaquio la miró fijo. Si vuelven, vuelvo yo. Y no estará sola. Esa frase fue una pared levantándose frente al miedo. En las semanas siguientes, don Eustaquio cumplió. Contrató a Josefa para trabajar para la familia Salazar y, sin decirlo abiertamente, dejó claro en el pueblo que quien la atacara se enfrentaría con él. De pronto, la costurera que temía perderlo todo empezó a recibir encargos de familias que antes ni la volteaban a ver. No porque se volvieran buenas de golpe, sino porque el respaldo de un poderoso cambia la forma en que la gente te trata. Es una verdad incómoda, pero es verdad. El dinero ayudó a Josefa a respirar. Pudo comprar zapatos nuevos. Pudo asegurar comida para sus hermanos sin contar monedas una por una. Pero por las noches, cuando la casa se quedaba en silencio, el vacío regresaba, su hijo. El nombre que ella nunca le pudo dar. La vida que no pudo sostener. A veces se preguntaba si había hecho bien en gritarlo frente a todos. No en advertir a Rosa. Eso lo seguía sintiendo correcto. Lo que le dolía era el modo, el costo, la exposición. Era una guerra interna, culpa y dignidad peleándose en el mismo pecho. Rosa, mientras tanto, vivía su propio duelo.
Al principio casi no salió de sus habitaciones. Su madre lloraba, se quejaba del que dirán, hablaba de buscar otro pretendiente, de recuperar la normalidad. Pero Rosa ya no podía volver a esa normalidad, porque esa normalidad había estado construida sobre una mentira que casi la atrapa. Una tarde, doña Remedios le dijo algo que parecía sentido común para su época: eres joven, bonita, de buena familia. Habrá otros hombres adecuados. Rosa dejó la taza sobre la mesa con cuidado. Madre, no quiero casarme. No ahora. Tal vez nunca. Doña Remedios la miró como si acabara de escuchar una herejía. ¿Cómo dices eso? ¿Qué va a hacer de ti? Rosa no levantó la voz. Solo respondió con una serenidad nueva: quiero ser algo más que un adorno en un acuerdo. Quiero aprender. Quiero hacer cosas que tengan sentido. No quiero entregar mi vida por conveniencia. Doña Remedios no supo qué contestar. Miró el jardín como si las flores pudieran darle una respuesta que el mundo no le enseñó. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. Don Eustaquio, el mismo hombre que durante años había visto el matrimonio como estrategia, se sentó una noche con Rosa en su estudio y le habló como padre, no como negociante. Había libros de cuentas, papeles, olor a tinta y madera. Don Eustaquio la observó un momento y dijo: sé que esto te ha humillado en público. Pero también sé algo. Te salvaste. Y no por suerte. Por tu intuición y por el valor de esa muchacha. Rosa lo miró con un nudo en la garganta. Don Eustaquio continuó: a tu madre la criaron para creer en un solo camino. Yo, he visto suficiente en la vida para saber que obligar a alguien a un destino ajeno es desperdicio. Esta hacienda no es solo casa y fiestas. Es cuentas, tratos, gente que trabaja. Alguien tiene que entenderla. ¿Quieres aprender? Rosa sintió que por primera vez le daban permiso de existir completo. Sí, respondió, y esa palabra no fue capricho. Fue decisión. Así comenzó otra etapa. Rosa empezó a estudiar las cuentas, a entender las cosechas, a negociar con comerciantes. Caminaba por San Sebastián con otra postura, no como la hija, sino como alguien que participa. Al principio, los trabajadores la miraban con sorpresa. Luego con respeto, porque Rosa no llegó a mandar por mandar, llegó a escuchar, a aprender cómo funcionaba de verdad una hacienda desde abajo, no desde el balcón. Y mientras Rosa crecía en ese mundo nuevo, Josefa también se reconstruía. Con el respaldo de los Salazar, expandió su taller. Contrató a 2 jóvenes como aprendices, muchachas del pueblo que querían ganar algo y no depender de nadie. Josefa les enseñó a coser con paciencia, pero también les enseñó otra cosa: a no agachar la cabeza cuando alguien las quiere hacer sentir pequeñas. Porque Josefa sabía, con el cuerpo, que callar a veces te destruye más que el escándalo. Meses después, con ayuda discreta y con un favor que don Eustaquio movió sin hacerlo público, Josefa logró ubicar a la familia que había recibido a su hijo en Uruapan. No para arrancarlo de su vida, porque eso sería otra crueldad, sino para verlo aunque fuera de lejos, para confirmar que estaba vivo, para respirar esa certeza. La primera vez que Josefa lo vio en la plaza de Uruapan, se le doblaron las rodillas. Era un niño que corría con fuerza, bien alimentado, riendo como ríen los niños que se sienten seguros. La gente que lo cuidaba lo llamaba por un nombre que no era el que Josefa soñó, y aún así, escuchar ese nombre le dolió y la calmó al mismo tiempo. Dolió porque le recordaba lo que perdió. Calmó porque significaba que el niño tenía una vida. Josefa volvió una vez al mes. Se sentaba como una sombra tranquila, mirando de lejos, con un rebozo discreto. Esas visitas no le daban felicidad completa. Le daban algo más real, paz a pedazos.
En una de esas visitas, un hombre se sentó cerca, sin invadir. Era mayor que ella, con mirada serena. Observó a los niños correr y dijo, como comentario simple, verlos así, libres, a veces me recuerda que todavía hay bondad en el mundo. Josefa lo miró con cautela. Él se presentó sin presumir, Sebastián Ortiz, maestro. Hablaron poco esa vez. Y luego, en visitas siguientes, se encontraron de nuevo. Coincidencias que empezaron a parecer destino, pero no del tipo romántico exagerado, destino del tipo humano, el que se construye con respeto. Sebastián nunca le preguntó por qué iba cada mes. Y esa discreción fue, para Josefa, una forma de cuidado que no estaba acostumbrada a recibir. Si quieres que esta historia te siga llevando con esa tensión que sube y baja, quédate. Comparte este video con alguien a quien le gusten relatos largos que no se sienten vacíos. Porque lo que viene ya no es solo después del escándalo, sino la parte donde el tiempo pone las cosas en su lugar de forma inesperada, y donde la boda que terminó en pánico se convierte en leyenda del pueblo. Un año después, Pátzcuaro había vuelto a la rutina en apariencia. Las calles empedradas seguían ahí. El lago seguía brillando. Las campanas seguían marcando las horas como si nada. Pero el recuerdo de aquel 18 de octubre ya se había pegado a la memoria del pueblo como una cicatriz. Se contaba en sobremesas, en reuniones, en puestos del mercado. ¿Te acuerdas de la boda que no fue?, decía la gente, y siempre alguien añadía un detalle nuevo. Para los que no estuvieron, era historia emocionante. Para los que estuvieron, era un día que todavía se sentía en el pecho. Rosa siguió aprendiendo. Don Eustaquio, poco a poco, empezó a confiarle decisiones reales. Y Rosa demostró algo que muchos hombres del entorno no esperaban. Tenía cabeza para los negocios y tenía sensibilidad para la gente. Sabía negociar sin humillar. Sabía corregir sin aplastar. Eso, en una hacienda, vale más que la dureza. Pero Rosa no se quedó solo en cuentas. Recordó lo que había sentido al verse atrapada en un destino ajeno y quiso hacer algo con esa lección. En un edificio pequeño de la hacienda, organizó una escuelita para hijos de trabajadores. Nada sofisticado, lectura, escritura, aritmética básica, geografía sencilla. Lo suficiente para que un niño no creciera creyendo que su vida estaba escrita por otros. Para algunos, eso era escandaloso. Una señorita enseñando a niños campesinos. Para Rosa era necesario. Porque si algo había aprendido es que la ignorancia es una jaula silenciosa, y ella ya no quería jaulas. Josefa, por su parte, se estabilizó. Sus hermanos crecieron con menos miedo. Su taller se volvió respetado. Y aunque todavía había gente que la juzgaba, había muchos que la miraban con otra cosa. Respeto. Porque una mujer que se atrevió a hablarle a los poderosos en la puerta de una basílica se vuelve símbolo, aunque ella no lo pida. En Morelia, los Villalobos regresaron con la vergüenza pegada al apellido. La historia llegó antes que ellos. Algunas puertas se cerraron. Socios se hicieron distantes. Don Rodrigo castigó a Ernesto de la forma que más le dolía, le quitó importancia. Lo dejó en tareas menores, lo vigiló, le recordó cada día que había arruinado una negociación por su propia irresponsabilidad. Y Ernesto, incapaz de aceptar culpa, se hundió en amargura. Para él, Josefa era la villana. Rosa era la orgullosa. Don Eustaquio era el manipulador. Él se veía como víctima. Y esa manera de verse es una condena, porque un hombre que se cree víctima de su propia verdad nunca cambia. Los años pasaron. Josefa siguió visitando a su hijo. Sebastián siguió apareciendo sin prisa, sin presionar, construyendo confianza como se construye una casa, lento,
con base. Rosa siguió creciendo en su papel nuevo, y el pueblo, aunque murmurara, no pudo negar lo evidente: Rosa Salazar se estaba convirtiendo en alguien que no cabía en el molde que le habían preparado. 5 años después, en el otoño de 1887, don Eustaquio tomó una decisión pública que hizo que el pueblo volviera a hablar, pero esta vez con otro tipo de asombro. En San Sebastián organizó una ceremonia y anunció que Rosa sería su heredera principal y administradora de la hacienda. No era común. No era lo correcto para la época. Pero don Eustaquio lo dijo con orgullo: mi hija ha demostrado ser más capaz que muchos hombres. Y esta tierra es mía para dejarla a quien yo elija. Ese mismo día anunció un fondo para apoyar educación en el distrito, con Rosa como encargada. Era, sin decirlo, su manera de convertir aquel escándalo en algo útil, de demostrar que una verdad dolorosa puede abrir caminos nuevos. Josefa asistió a esa ceremonia. Y no llegó sola. Sebastián Ortiz estaba a su lado. Se habían casado meses atrás en una ceremonia sencilla, sin ostentación, sin el espectáculo que a Josefa le recordaba peligros. Fue un matrimonio distinto al que ella imaginó de adolescente, no fue promesa grandiosa, fue respeto tranquilo. Los Contreras, la familia que criaba a su hijo, permitieron que Josefa estuviera cerca como una tía. El niño crecía sin saber toda la verdad, pero rodeado de cariño. Y Josefa aprendió a vivir con esa mezcla de alegría y dolor sin dejar que la destruyera. Esa noche, cuando la ceremonia terminó y el ruido se calmó, Rosa salió al balcón de la hacienda y miró el lago. La luna se reflejaba en el agua como si el mundo estuviera hecho de plata. Rosa pensó en el 18 de octubre de 1882. El velo arrancado, el vestido rasgado, el humo subiendo, el coro de vergüenza retumbando. Pensó en Josefa, una costurera sin apellido, temblando frente a una basílica, sosteniendo cartas como si fueran su única arma. Y entendió algo que le erizó la piel: aquel día que parecía el fin del mundo fue, en realidad, el inicio de su vida real. Sin esa interrupción, sin esa verdad, Rosa habría entrado a un matrimonio frío, construido sobre mentira, y se habría apagado lento, día tras día, sin que nadie lo notara. A veces la tragedia no es un incendio en la plaza. A veces la tragedia es una vida entera vivida en silencio, cumpliendo un papel que no te pertenece. Una brisa suave trajo olor a bugambilias. Rosa respiró y sintió una paz rara, no fácil, sino ganada. Y el lago, que llevaba siglos viendo historias humanas repetirse, se quedó ahí, testigo silencioso, como si guardara la esencia aunque el pueblo cambie los detalles. Y sin embargo, aunque el lago se viera tranquilo esa noche, la historia no se cerró con una frase bonita ni con una moraleja fácil. Porque cuando un pueblo vive un pánico así, el eco se queda. No siempre se ve, pero se siente en los pequeños cambios. En cómo la gente mira a los recién llegados, en cómo se comentan las promesas, en cómo una madre aprieta más fuerte la mano de su hija cuando un hombre bien vestido se acerca demasiado. Después de aquella ceremonia de 1887, los días volvieron a avanzar con su paso normal, pero Pátzcuaro ya no era exactamente el mismo. La basílica seguía recibiendo misas, bodas y bautizos. El mercado seguía abriendo con el sol. Los pescadores seguían saliendo al lago como si nada. Aún así, bastaba que alguien mencionara el apellido Villalobos para que algunos sí eran una mueca, o bajaran la voz, o soltaran un ya sabes. No por justicia perfecta, sino porque al pueblo le quedó una imagen imborrable, el rostro pálido de un novio respetable cuando lo alcanzó su propio pasado en la entrada de una iglesia. Rosa, por su parte, empezó a entender algo que no se aprende en libros, que el poder real no está en imponerte, sino en sostenerte cuando todo el mundo espera que te quiebres.
Los primeros meses como administradora no fueron fáciles. Había proveedores que llegaban con sonrisa falsa, esperando que una mujer fuera más fácil de engañar. Había capataces que hacían comentarios a medias, midiendo si podían ignorar instrucciones sin consecuencias. Había visitas que venían a aconsejarla, como si su vida todavía necesitara la aprobación de un hombre para ser válida. Rosa los escuchaba, sí, pero aprendió a responder con hechos. Con cuentas claras, con decisiones firmes, con mejoras visibles en la hacienda, con acuerdos que beneficiaban a la gente que trabajaba la tierra. Poco a poco, la duda ajena se fue quedando sin alimento. Y en ese proceso, Rosa también fue entendiendo la verdadera vergüenza de aquel 18 de octubre. No era que una boda se hubiera cancelado. No era que un vestido se hubiera roto. La vergüenza real habría sido callar lo necesario, casarse por compromiso y pasar el resto de la vida justificando lo injustificable. Rosa no lo decía en público, pero lo sabía. Aquel día, en medio del humo y los gritos, alguien le quitó una venda que ella misma se estaba obligando a usar. Josefa, mientras tanto, siguió construyendo una vida con la paciencia de quien ya vio lo peor y no quiere volver a ese borde. Su taller prosperó, sí, pero lo más importante fue otra cosa. Dejó de vivir escondida. Por primera vez en años pudo caminar por el pueblo sin sentir que cada mirada era una piedra lista para lanzarse. No todo el mundo la admiraba, siempre existieron los que preferían culpar a la mujer porque es más cómodo. Pero el miedo dejó de gobernarla. Y cuando el miedo se va, una persona cambia incluso sin notarlo. Con Sebastián, Josefa encontró un tipo de amor que no se alimenta de promesas grandes, sino de respeto diario. No le pidió que se olvidara de su pasado. No le exigió que fingiera. Solo le ofreció un lugar donde respirar sin defenderse todo el tiempo. Y eso, para alguien como Josefa, valía más que cualquier gesto romántico. La pregunta que siguió doliendo fue siempre la misma: el niño. En cada visita a Uruapan, Josefa miraba de lejos la risa de su hijo, sus rodillas raspadas, su manera de correr sin miedo. A veces se preguntaba si algún día él tendría derecho a saber. A veces se decía que no, que abrir esa verdad sería egoísta. Y otras veces, cuando lo veía crecer, pensaba que el derecho a conocer tu origen es una forma de dignidad. Esa duda nunca se resolvió de manera perfecta, porque la vida rara vez te da finales limpios. Los Contreras, la familia que lo criaba, siguieron permitiendo esas visitas discretas. Con el paso de los años, la tía Josefa dejó de ser solo una sombra. El niño empezó a reconocerla, a buscarla con la mirada, a sonreírle cuando ella aparecía con algún pan dulce o un pequeño juguete de madera. Josefa se prometió algo cada vez que lo veía: no le iba a robar la paz. Si el destino le había dado ese lugar limitado, lo usaría para sumar, no para romper. Y en Morelia, Ernesto Villalobos siguió cargando su propia condena, aunque él no la llamara así. Don Rodrigo lo mantuvo bajo control, le restringió responsabilidades, lo obligó a vivir con la humillación de haber hecho temblar el apellido. Ernesto terminó casándose por conveniencia con una mujer de familia respetable. El matrimonio funcionó por fuera, como funcionaban muchos en esa época: casa, hijos, apariencias, visitas formales. Pero en el fondo, Ernesto se quedó con una rabia silenciosa, y esa rabia lo convirtió en un hombre duro incluso con los suyos. No porque el destino lo castigara con un rayo, sino porque la vida castiga de otro modo. Cuando alguien insiste en culpar a todos menos a sí mismo, termina viviendo encerrado en su propia versión de la realidad. Hubo un último detalle que el pueblo no contaba tanto, porque no era escandaloso, pero sí era importante. Años después, una tarde tranquila, Josefa fue a la hacienda a entregar un encargo. El sol estaba bajando,
y el lago se veía desde ciertos puntos como una lámina inmensa. Doña Remedios ya no era la misma mujer de antes, el tiempo y aquella tarde le habían limado ciertas rigideces. Seguía siendo orgullosa, sí, pero más cautelosa con las certezas. Rosa pidió ver a Josefa en el jardín. Se sentaron bajo el fresno, con vasos de agua fresca, sin prisa. No hablaron del escándalo como se habla del chisme. Lo hablaron como se habla de una cicatriz, con respeto, sin querer abrirla a lo tonto, pero sin negarla. Rosa le preguntó por sus hermanos. Josefa le preguntó por la escuela. Rosa le contó que algunos niños ya leían con soltura, que algunos padres se habían sorprendido al ver a sus hijos escribir su propio nombre como si fuera una conquista. Josefa sonrió con esa alegría contenida de quien entiende lo que vale una herramienta así. En un momento, Rosa bajó la voz. Ese día, dijo, yo te di las gracias, pero nunca te dije algo completo. Josefa levantó la mirada. Yo no solo te creí por tus cartas o por tu historia. Te creí porque cuando vi a Ernesto, vi su miedo. Y entendí que mi intuición no estaba loca. Yo llevaba meses sintiendo que algo no cuadraba. Pero me estaba obligando a callarlo porque todos me repetían que eso era lo correcto. Josefa apretó el vaso con las manos, como si ese gesto le acomodara el pecho. Yo no quería destruirte, respondió. Yo solo, no soporté ver que él iba a entrar a tu vida como si fuera limpio, como si lo que hizo conmigo y con mi hijo no existiera. Se le quebró un poco la voz, pero no se derrumbó. A veces pienso que debía hablarte a solas. Rosa negó con suavidad. Tal vez. Pero si hubieras intentado hablarme a solas, te habrían callado. Te habrían sacado de la hacienda, o habrían dicho que estabas inventando. Ese día, frente a todos, fue horrible, pero fue imposible ignorarte. Y eso fue lo que cambió el destino. Hubo un silencio breve. No incómodo. Un silencio de dos mujeres entendiendo que la vida las había unido por la peor puerta posible, pero que aún así había algo rescatable en ese choque, la verdad ya no podía ser escondida. Antes de que Josefa se fuera, Rosa le dijo algo simple, si alguna vez sientes que el miedo te regresa, recuerda esto, ese día temblabas, pero no te quebraste. Josefa sintió, y se fue con una sensación rara, no de triunfo, sino de cierre interno. Un cierre que no borra el dolor, pero lo acomoda. El tiempo siguió. Don Eustaquio envejeció. La hacienda cambió con los años, como cambian todas las cosas. Rosa se volvió una figura respetada, incluso por quienes al principio murmuraban. Algunos la admiraban. Otros la temían un poco, porque una mujer que no se deja mover por presión social resulta incómoda para ciertos hombres. Pero la realidad es que Rosa no buscó venganza ni se volvió amarga. Se volvió clara. Y eso es diferente. Josefa también envejeció de otra manera, menos como víctima, más como persona completa. Sus hermanos crecieron. Su casa se llenó de ruidos más tranquilos. Su taller se convirtió en lugar de trabajo y de aprendizaje para otras muchachas. Y su hijo, el niño que un día fue ausencia, se volvió un joven con la mirada viva. Un joven que, sin conocer toda la historia, había recibido suficiente amor como para caminar sin sentirse roto. La última vez que el pueblo contó la historia con fuerza fue cuando, años después, alguien intentó hacer una boda demasiado perfecta cerca de la basílica, con demasiada ostentación, con demasiada presión social. Una anciana, sentada en la sombra, dijo en voz baja, cuidadito con las bodas perfectas. A veces lo que se ve bonito por fuera es lo que más esconde. Nadie supo si esa anciana estuvo en 1882, pero no importó. La frase se quedó, como se queda todo lo que viene de una herida vieja.
Y así se cerró de verdad la historia de la boda que terminó en pánico. No porque el pueblo dejara de hablar, sino porque la esencia quedó clara. Una multitud puede ser peligrosa cuando se alimenta de rumor y miedo, pero también puede ser el escenario donde una verdad se vuelve imposible de esconder. Ese día, el pánico no nació solo del escándalo, nació de algo más profundo, de ver derrumbarse una imagen pública, de sentir que el orden del que todos dependían no era tan firme como creían. Y cuando el orden se quiebra frente a la gente, el cuerpo reacciona antes que la razón. Si algo deja esta historia, es una enseñanza dura y sencilla: las decisiones más importantes no siempre se toman en calma. A veces se toman en el umbral, con el corazón golpeando fuerte, con una voz temblorosa diciendo lo que nadie quiere oír. Y a veces esa voz, aunque cause caos, evita una tragedia más silenciosa, la de una vida entera construida sobre mentira. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte hasta el final. Si quieres que te cuente otra historia real de bodas malditas en México con esta misma intensidad y este mismo ritmo, suscríbete y escribe en los comentarios otra historia. Y si esta historia te dejó pensando en alguien, compártela. Porque hay relatos que no se disfrutan solo por miedo, se recuerdan porque te dejan una verdad que, aunque incomode, puede salvarte a tiempo.